Iniciamos nuestra lección en esta noche con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, reconocemos esta noche que en este día hemos pecado contra ti de pensamientos, palabras y obras. Gracias mil por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. También te damos gracias porque tú nos provees todo lo que necesitamos para vivir, el techo, la comida, el vestido. Ponemos también en tus manos nuestras vidas espirituales, que seas tú guiándonos, fortaleciéndonos y que cada día estemos creciendo en la fe. Oramos por aquellos hermanos que están conectando, que permitas que puedan estar en la lección. Y también oramos para que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Permite que sigamos creciendo en la fe con la esperanza de la vida eterna y que cada día podamos aprender más acerca de tu amor y misericordia. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Sean bienvenidos a la lección número 8 de nuestra clase para este tema en cuanto a lo que estamos viendo de el seminario Cristo. Estamos hablando hoy de cómo ser confesionales y sobre todo en esta doctrina de la resurrección de los muertos. Y es muy importante hacer el énfasis en este tema de ser confesionales, porque recuerden que pertenecemos a la Iglesia Luterana Confesional. Cuando tenemos eso bien claro de pertenecer a la Iglesia Luterana Confesional, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos estas confesiones de fe, las conocemos, las sabemos usar y ustedes en el seminario van a aprender, van a conocer de estas confesiones de fe, pues vamos a poder defender, vamos a poder enseñar a otros lo que dice la palabra de Dios. Recordemos que no es solamente conocer o citar un versículo bíblico, es explicar por qué el versículo bíblico se aplica a este tema o se aplica a aquel tema. Ese es el don que Dios, que el Espíritu Santo da a cada uno de nosotros, que podamos aplicar bien la palabra de Dios. Y antes de continuar con la primera pregunta, damos la bienvenida a Benjamín y a Diosnel. Buenas noches, mis hermanos. Muchas bendiciones desde Popayán, Colombia. Gloria a Dios por esta clase. Diosnel. Muy buenas noches, Pastor Henry, y buenas noches también a todos mis hermanos. Acá en Paraguay se atrasó una hora desde el 27 de marzo y parece que estamos de Colombia una hora de diferencia nomás. Sí, ya Y bajamos por eso la hora... Sí, acá en Paraguay, no sé, con hora Chile se va. Y yo esperaba a las 9:30, pero para las 8:30 parece... No, ahora en Colombia, ¿qué hora son, Pastor? Son las 7:30, sí, nosotros nunca cambiamos. Sí. Sí, nosotros Sí, siempre acá en estamos, Paraguay desde el 27 atrasó. sí, nosotros siempre estamos en el mismo horario, sí. Muy bien. Sí, sí, y Disculpen. bendiciones y estoy lista a las clases. Bendiciones. Disculpen de nuevo. Vamos con la pregunta 1 que nos ayuda en este tema de la casuística. En el mundo hay muchas creencias en cuanto a la muerte y la vida después de esta. ¿Puede usted pensar en un ejemplo y compararlo con las escrituras? Y en las sugerencias que les escribí, era muy importante entender en un ejemplo, buscar un ejemplo, analizar un ejemplo de cómo hay personas que tienen creencias en cuanto a la vida después de la muerte o qué va a pasar después de la muerte. ¿Y por qué es importante esto? Porque ustedes en algún momento se van a encontrar con personas que tienen alguna idea extraña en cuanto a lo que se cree. Pues recuerden, Pablo estaba en una cultura griega, porque Corinto está en Atenas, y en Atenas, pues no podemos olvidar que era la cuna de la filosofía. Por eso cuando Pablo llegó allí, y muy importante tratar siempre de conectar toda la historia que tiene que ver con Corintio, cuando llegó allí, recuerde que él encontró
mucho paganismo. Los filósofos tenían imágenes que ilustraban los diferentes dioses y una roca que expresaba al Dios no conocido. Y por tanto, todas estas personas tenían sus propias creencias. Cuando nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, pues aprendemos allá en San Juan capítulo 2 que Él dejó el mejor vino para el final. Y aquí en Corinto y en la carta a los Corintios vemos también cómo estamos estudiando una doctrina fundamental, una doctrina que es muy importante. ¿Qué es una doctrina fundamental? La doctrina fundamental es aquella que es necesaria creer para ser salvos. Las doctrinas no fundamentales pues no afectan muchas cosas, como por ejemplo cuando hay creencias en cuanto a los ángeles. Pues muchas personas a veces tienen dudas o creencias extrañas de los ángeles, pero creen en las doctrinas fundamentales como la Trinidad, la obra de Jesucristo, la resurrección. Entonces, por eso es una diferencia entre una doctrina fundamental y no fundamental. Por ejemplo, una doctrina que no es fundamental, y el viernes vamos a hablar un poco más de esto, es el bautismo. ¿Y por qué no es fundamental? Porque una persona sin bautizarse puede ir al cielo. Y el ejemplo de esto lo vemos en el ladrón en la cruz. Porque recuerden cuáles son los medios de gracia. Bautismo, la Santa Cena y el Evangelio. Entonces, hablando del bautismo y el Evangelio, son las formas en que Dios nos da el perdón, la fe. Y aquí, en este punto de 1 Corintios capítulo 15, pues es doctrina fundamental, es puro Evangelio. Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, pues todavía estuviéramos muertos en nuestros pecados. Por eso es importante esta doctrina y lo vamos a analizar más el próximo viernes. Entonces, voy a poner varios ejemplos que pueden ayudar a ilustrar a ustedes cómo hay personas que creen muy diferente a nosotros. Y ustedes en algún momento se van a encontrar con una persona de estas. No crean que no, esto va a pasar. Los griegos, ellos creían que el cuerpo volvía a la tierra. Estamos hablando qué pasa cuando una persona muere. Pues es evidente que la muerte existe, nadie puede negar la muerte. Por eso ellos creían eso, que el cuerpo volvía a la tierra y el alma era conducida a lo que ellos llaman el estigia, que significa el río de los infiernos. Y según estos griegos, y recuerden que Pablo estaba metido allí en Grecia, en Corinto, y la iglesia estaba alrededor de estas falsas doctrinas. Muchos de ellos o ellos creían que cuando el alma estaba allí era para pasar una existencia infeliz, como un castigo. Entonces, para ellos, todas las almas van ¿a dónde? A este lugar. También hoy en día hay la creencia de los hindúes. Recuerden que esta es una religión india. Ellos basan su fe en 4 libros sagrados que lo llaman los Vedas, y una vez más podemos ver que de allí es donde extraen sus creencias. ¿Ustedes se van a encontrar con hindúes? No lo sé, pero siempre hay la posibilidad de encontrarse uno con personas que practiquen esta religión. ¿Y ellos qué creen? Pues que después de morir una persona empieza un ciclo casi interminable de reencarnaciones de las almas en otros cuerpos. Por eso ellos creen en este tema, la reencarnación. Y ustedes hoy pueden conocer, pues yo he escuchado a personas que no son hindúes, no sé si serán cristianas o no, pero yo las he escuchado de que creen en la reencarnación. Y tal vez ustedes han escuchado personas así, o escuchamos que algunos dicen, es que yo en la otra vida era así, o cuando uno, por ejemplo, afirma de que a mí me da como miedo morir de esta manera, entonces dicen, es porque usted en la otra vida murió así. Entonces, hay personas que tienen esas creencias y ni siquiera ser hindúes. Por eso, parte de esa pregunta era esto, pensemos en ejemplos
de las personas qué es lo que creen que pasa con los cuerpos. El budismo, que ellos, esta religión la practican en el norte de India, pues todos sabemos de Buda, conocemos a Buda y sabemos que para eso hay mucha creencia, y sobre todo cuando se piensa en la prosperidad, el dinero, pues es increíble. Cuando usted camina por las calles de Medellín, es muy común ver en esas tiendas donde venden todas estas cosas extrañas para la magia y encontrar siempre un Buda. Mucha gente compra el Buda como buena suerte. Y ellos tienen su libro sagrado, el Pali, y ¿qué creen ellos? En el renacimiento de las almas como otras personas aquí en este mundo. Entonces, otra vez, el alma vuelve y renace, pero renace en otra persona. Y son las creencias que pasa de la vida después de la muerte. Hay otros pueblos que creen que hay un mundo de los espíritus muertos, y esto viene mucho de los mitos, también viene mucho de los campesinos y muchas cosas extrañas que, así sean mitos o lo escuchemos de los campesinos o de nuestros antepasados, eso se vuelve fe, se vuelve una creencia. Hay cosas culturales que se vuelven creencias. Entonces dice que las almas siguen viviendo como fantasmas, como espantos o como sombras. Inclusive eso nosotros lo hemos visto, de que hay personas que muere su ser querido y los impacta tanto y dice, yo la vi, yo dormí con ella, yo conversé con ella después de haber muerto. Entonces vemos que hay personas que tienen estas creencias. Hay otras personas que creen que los espíritus de los muertos siguen viviendo en cuerpos de sus descendientes. Y bueno, pues otra vez volvemos a la época de los mitos, de las leyendas, y muchos dicen que creen que viven como duendes o que viven como las ánimas. ¿Recuerdan las ánimas del purgatorio? Por ejemplo, aquí en Colombia, en el mes de noviembre, es el mes de las ánimas. Entonces, creen que esas ánimas vagan por los cementerios y por las tumbas. No sé si en sus lugares conocen, pero aquí hay una persona que en noviembre tiene mucho trabajo porque anda en los cementerios tocando una campanita y supuestamente para que las ánimas del purgatorio o esas ánimas que están allí pues tengan paz, que no vaguen tanto. Y bueno, tiene un nombre esta persona, pero en este momento se me escapa. Pero si ustedes pueden ver, muchas de estas creencias que llegamos a escuchar, pues de un modo u otro las hemos vivido. Y nosotros necesitamos entender esto, cómo hay personas que, bien sea de la cultura, de los cuentos, de las historias, de ahí sacan creencias en cuanto a lo que pasa con los muertos. La filosofía, pues, es muy fuerte en cuanto a esto, porque volviendo otra vez a la época donde estaba Pablo en Corinto, pues ellos sí afirman creer en la inmortalidad del alma, pero ninguno de ellos, y por esto Pablo escribió tal vez en esta carta en 1 Corintios 15 fuertemente acerca de la resurrección, porque para ellos la resurrección de un cadáver era repugnante. Y fuera de eso, pues podemos ver cómo podían entablar conversaciones en cuanto a eso. Pero cuando nosotros estamos pensando en esta doctrina fundamental, recuerden que eso es una doctrina fundamental, la resurrección de los muertos, en el Antiguo Testamento vemos que está muy clara esta doctrina. También en el Nuevo Testamento la vemos muy clara. Entonces es una doctrina que nosotros no vamos a hablar que sea algo repugnante, la resurrección de los muertos. Los esenios y los estoicos, pues hablando un poco más de los esenios, ellos vivieron en la época de Jesús y eran enemigos de los fariseos, eran enemigos de los escribas, y los estoicos sabemos que son también un poco de esa época, o perdón, del siglo III,
Los esenios eran de la época de Jesús, los estoicos del siglo III. O sea, estamos hablando del año 300 más adelante. Pero mire que eran grupos muy diferentes, pero creían lo mismo en cuanto a la resurrección. Ellos creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección de la carne. Y la Biblia habla de un grupo que les mencioné a ustedes dentro de las respuestas de los saduceos. Vamos a ir a la Biblia, por favor, a Marcos 12:18. ¿Quién desea leer Marcos 12:18? Amén. Dale. Marcos, capítulo 12, versículo 18, hermano. Sí. Entonces vinieron a él los saduceos. Perdón. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo. Muy bien, entonces, ¿qué decían los saduceos? La misma Biblia nos dice, no creían en la resurrección. Ellos sí creían en la inmortalidad del alma, mas no en la resurrección, porque para ellos todo terminaba en la muerte. Entonces, en esta pregunta lo que buscamos, y volvemos a la primera, en el mundo hay muchas creencias en cuanto a la muerte y la vida después de esta. Ya les mencioné muchos ejemplos y tal vez explicando estos ejemplos, ustedes dijeron, claro que sí, eso es lo que cree Julanito, esto yo lo he escuchado de Sultanito, claro que sí. Ahora es importante, pues, este estudio de Corinto, tenerlo claro lo que dice la Biblia. Y es muy importante para eso tener a Primera de Corintios vivo, ¿cierto? Y más adelante vamos a complementar un poco más. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comparar esto con la Biblia? Pues Primera de Corintios es muy, 15 es muy claro, y más adelante también vamos a leer otros textos que nos van a ampliar más esta parte. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario de esta primera pregunta? Muy bien. La segunda pregunta nos dice, ¿puede explicar cómo Pablo usa una confesión de fe para explicar la obra de Jesús? Y muchos de ustedes le atinaron al texto en 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué estamos viendo en esta forma? Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Esto es una fórmula de confesión de fe. Entonces, Pablo, veamos de dónde parte. Parte en confesar lo que la Biblia dice. Cristo murió, fue sepultado, resucitó. Cuando nosotros pensamos esto, está en los credos. Y por eso es muy importante, mis hermanos, que vamos a empezar a trabajar eso. Y ustedes saben que el conocimiento no solamente lo adquirimos en estas clases. Es muy importante que ustedes cada vez se animen a estudiar más, a analizar más, a ver más lo que dice la Biblia y también los documentos que nosotros usamos. En Academia Cristo, en ese link que dice teología, pues es muy importante que puedan ustedes ir familiarizándose con estos escritos. También les he animado que hay una página de uno de los profesores, Andrés San Martín, de Chile, escriturayverdad.cl. Allí pueden encontrar muchos documentos confesionales. Entonces, ¿para qué usamos nosotros los credos? Pues lo usamos con el propósito de enseñar la doctrina. Pablo, ¿qué estaba enseñando en Primera de Corintios? Estaba enseñando la doctrina. No solamente la resurrección de los muertos, sino el efecto de esa resurrección de los muertos, que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué también estaba enseñando esta doctrina?
porque es el fundamento de la fe. Porque si decimos que Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, Pablo está enseñando la doctrina. También Pablo en esa sección de 1 Corintios enseñó lo que pasa con nosotros, cómo se siembra en cuerpo animal y se resucita en cuerpo espiritual. Entonces está ahí comparando qué va a pasar con nosotros. Nuestro cuerpo, cuando resucitemos, va a ser perfecto. También las confesiones las usamos para defender la doctrina. Y ya he mencionado esto hace unos segundos atrás, y Pablo está defendiendo la resurrección de los muertos. Por eso él dice, pues si no creemos en que hay resurrección, somos los hombres más miserables de este mundo. Entonces está defendiendo esta enseñanza. Y también mostramos con quienes tenemos la misma fe, es decir, mostramos el compañerismo. Y esto es muy importante porque es lo que a nosotros nos interesa. No podemos tener compañerismo con alguien que no crea en la resurrección de los muertos. No podemos tener compañerismo con alguien que crea como los saduceos o que crea como los hindúes, porque así no sea hindú o así no sea budista, pues tienen esas creencias. Y muchas personas tienen creencias extrañas, pero no saben de dónde las tienen. Simplemente las han escuchado, su conciencia, su razón les dice, sí, está bien que creamos eso. Entonces nos damos cuenta que muchas personas tienen esto. Por eso, mis hermanos, es muy importante que ustedes conozcan el credo apostólico, saber bien usarlo. El credo niceno. El credo niceno fue escrito para defender que Jesús es Dios. El credo atanasiano. Y muchas veces las personas creen que los credos es una oración. No es una oración, es una confesión de fe. La Iglesia romana no es los dueños de los credos. Cuando ustedes pasaron por identificación espiritual, se dieron cuenta que la Iglesia romana nació del año 300 en adelante con Constantino. En el año 150 ya existía el primer credo, el credo apostólico. Entonces, veamos que la iglesia cristiana primitiva era una iglesia confesional. Además de esto, tenemos la Confesión de Habsburgo, que fue escrita en la época de la Reforma, en 1530. Y ya les he compartido dónde la pueden leer, la pueden descargar y ustedes pueden ir adelantando, pueden ir leyendo, porque es muy importante ser confesionales. Eduardo. Pastor, perdón, toqué equivocadamente, mil disculpas. Tranquilo, hermano. Entonces, Benjamín. Amén. Un comentario y al final una pregunta, hermano. Tendríamos que leer Juan capítulo 11, versículo 43 al 44, palabra de Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Se encuentra uno como en el transcurso de la vida con personas que argumentan que la resurrección es literal como la hizo Cristo. Y me atrevo a decir que lo que trata de decirnos la palabra de Dios es que nuestra muerte es espiritual porque nosotros al ser crucificados en el bautismo con Cristo, como nos lo indica, reitero, la palabra de Dios, resucitamos en Él, al morir en Cristo. Y lo que trata de explicar aquí básicamente es lo siguiente. No sé si estoy equivocado, como dice el hermano Eduardo, por favor, corríjame, hermano Henry. Nosotros estamos atados y vendados.
Y cuando el Espíritu Santo se acerca a nosotros y obra en nuestro corazón, es como que nos quita las vendas y dependemos de nosotros mismos. Ahí es donde estoy equivocado, hermano Henry, y resucitamos. No sé si Pues me expliqué bien. sí, pero hay que tener cuidado porque cuando estamos hablando de la hermenéutica, recuerden que la Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros no podemos darle un significado espiritual a estas vendas o cómo estaba envuelto nuestro hermano Lázaro. No, ¿por qué? Porque aquí Juan nos está mostrando culturalmente cómo ellos organizaban los muertos, ¿sí? Es lo que nos dice. Y cuando él resucitó, ¿qué dijo Jesús? Quiten las vendas, quiten ese sudario. Entonces, aquí hay que dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Es un texto descriptivo que nos cuenta realmente cómo era en ese tiempo la parte de los muertos, ¿cierto? Entonces no podemos darle un significado espiritual. ¿Por qué? Porque este capítulo está enseñando literalmente la resurrección de los muertos y nosotros vamos a hablar más adelante en la siguiente pregunta. Pues recuerde que cuando hablamos de la muerte son tres clases de muerte. La muerte espiritual, que es cuando éramos incrédulos. La muerte física, que es la que vivió, es nuestro hermano Lázaro, que es la separación del cuerpo y del alma. Y la muerte eterna, que es ir al infierno para siempre. Entonces, el texto que nos enseña aquí el apóstol Juan, no podemos darle un simbolismo a esas vendas, no podemos darle un simbolismo a ese sudario, porque sencillamente nos muestra cómo era la cultura, eso es lo que nos está escribiendo en esos versículos, cómo era la cultura en esa época para los muertos. ¿Bien, hermano? Muy bien, hermano, ahí es donde tenía la pequeña confusión. Y evidentemente, como siempre lo tenemos claro, que la Biblia se interpreta a sí misma. Muy bien. Doctor, una pregunta que quiero que, más que todo, una aclaratoria, porque a veces no es que nuestro hermano Benjamín, eh, él quiere responder bien, él quisiera, y estoy de acuerdo con él, pero me da temor de que al interpretar la Biblia no se vaya a ir a otra doctrina. Acuérdate que somos confesionales. Ese es todo lo que yo quisiera aconsejar. Y por eso estamos estudiando todos, para crecer, para aprender. Y por eso, ¿cierto? Lo importante aquí es que estamos en lo que conocemos. Ustedes estudiaron con Academia Cristo fundamentos bíblicos en cuanto, bueno, la resurrección, pero estamos yendo de lo que conocemos a lo que no conocemos. Y por eso interesante lo que estamos aprendiendo con esas preguntas y también cuando tenemos algunas dudas en cuanto a la Biblia. Vamos a la pregunta 3 y esta es muy importante porque nosotros estamos rodeados con muchos testigos de Jehová. En Colombia los testigos de Jehová están creciendo, tal vez en Latinoamérica están creciendo. Es muy interesante su método de trabajar, nunca ellos lo cambian, son muy consecuentes a eso. Y es muy interesante cómo ellos ven la muerte. Por eso la pregunta 3, los testigos de Jehová creen que la muerte es un dormir. Y la Biblia, ¿cómo usa la palabra dormir en cuanto a la muerte? Y aquí nosotros necesitamos otra vez dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Encontramos otro ejemplo con la palabra Hades. Cuando nosotros tenemos la palabra Hades, pues necesitamos ver el contexto, porque a veces la palabra Hades significa infierno, a veces la palabra Hades significa sepultura. Entonces los testigos de Jehová, ellos tienen su creencia muy clara en cuanto a esto. Y miren, mis hermanos, ellos usan la Biblia. Y bueno, pues sabemos que su versión, la traducción del Nuevo Mundo, no es una Biblia, pero de allí es donde ellos extraen su doctrina. Y ellos usan precisamente el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 11 al 14.
Si alguien puede leer lo que tengo aquí, lo que dice Jesús sobre la muerte, por favor, quisiera escuchar. Si alguien puede ver la letra, si no, pues yo lo puedo leer, pero Sí, quisiera sí, leer. cómo no, pastor, si me permite. Claro que sí. Juan 11, del 11 al 14. Así que Jesús comparó la muerte. Sí, pero empieza desde acá arriba y discúlpame. Cuando su amigo Lázaro Allá. murió, sí, empieza desde ahí, Ajá, por favor. ok. Cuando su amigo Lázaro murió, Jesús le dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Pero Jesús no quiso decir que Lázaro estuviera descansando. ¿Qué quiso decir? Lo explicó más tarde. Lázaro ha muerto. Juan 11, del 11 al 14. Continúo. Sí, Así que Jesús comparó la muerte a un sueño profundo. Él no dijo que Lázaro estuviera en el cielo o con sus familiares, que ya habían muerto. Tampoco dijo que Lázaro estuviera sufriendo en el infierno, ni que se hubiera reencarnado en otra persona o en un animal. Más bien era como si Lázaro estuviera en un sueño profundo. Otros textos bíblicos también comparan la muerte al sueño. La Biblia dice que el discípulo Esteban se durmió en la muerte cuando fue asesinado. Eso lo encontramos en Hechos 7:60. Y el apóstol Pablo escribió que algunos cristianos se habían dormido en la muerte. Eso lo encontramos también en 1 Corintios 15, versículo 6. Hasta aquí. muchas gracias, hermano. Entonces, esto está extraído, esta sección está extraído de la página de los testigos de Jehová. Y no está mal, ustedes no están pecando si de cuando en vez pegan unas asomaditas a esos lugares, a esas páginas, para poder entender esa doctrina, porque otra vez nos vamos a encontrar con personas que tienen unas creencias algo extrañas. Y mire cómo es el diablo de sutil. Está usando textos que nosotros leemos cuando estamos hablando de la muerte. Pues el Evangelio de Juan, pues que la historia de la resurrección de Lázaro, pues es muy claro, siempre lo usamos. También otra historia que usamos en muchas oportunidades es la muerte de Esteban. Y bueno, la sección que estamos estudiando en esta noche y esta semana de Primera de Corintios. Encontramos cómo ellos usan estos tres pasajes y le dan su interpretación a la palabra dormir, en el sentido de que para ellos el dormir simplemente es un estado de inconsciencia. Por eso dicen, no dice que Lázaro estuviera en el cielo o que estuviera sufriendo en el infierno, ni tampoco que se hubiera reencarnado en otra persona o en un animal. Simplemente él estaba en un sueño profundo. Así lo interpretan ellos. Pero si nosotros estudiamos la Biblia, y hay dos maneras de estudiar la Biblia, mis hermanos. Una es tomar libro por libro, leerlo, tomar notas, analizar, estudiar. El otro método para estudiar la Biblia es, por ejemplo, al estilo del catecismo, que es por temas. Entonces, cuando usted va a estudiar la Biblia, si usted lo va a estudiar por temas, está muy bien. Yo quiero estudiar del amor, yo quiero estudiar del perdón, entonces usted empieza a buscar textos bíblicos que hablen acerca de ese tema. Y es lo que pasa con muchos. Pero, ¿qué nos dice realmente la Biblia? Y lo primero, vamos a leer Eclesiastés 12:7. ¿Quién desea leer Eclesiastés 12:7? Amén, pastor. Dale, hermano. 7. Volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio.
Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la historia de Lázaro, la historia de Esteban, ellos pasaron por la muerte temporal. ¿Y qué es la muerte temporal? Pues es la muerte por la cual ustedes y yo vamos a pasar si no viene Jesús por segunda vez. Entonces aquí Eclesiastés 12:7 nos dice qué es esa muerte, o la muerte física, también se llama esto. El polvo vuelve a la tierra como era, el espíritu vuelve a Dios que la dio. Si entendemos el contexto de Juan teniendo en cuenta lo que pasó con Lázaro, pues Lázaro estaba enfermo. Recuerden que habían mandado a llamar a Jesús. Y cuando llegó Jesús, ¿qué le dijo una de las hermanas de Lázaro? Lleva 3 días de muerto. Lleva 3 días de muerto. Entonces, mire cómo es interesante aquellos que sacan un versículo fuera de su contexto. Jesús dice a sus discípulos, vamos que Lázaro está dormido, pero Marta, ¿qué le había dicho? Él ha muerto. ¿Sí ven? Y cuando dice, ¿cuál es esa muerte? Esta, la que estamos leyendo. El polvo vuelve a la tierra como era, y recuerden que esto viene del Edén. Es que no podemos interpretar un versículo solo sin tener en cuenta el contexto bíblico. Adán y Eva fueron creados para que no murieran. Pero ¿qué aprendemos? Entró la muerte al mundo. Polvo eres y al polvo volverás. Aquí lo estamos viendo. Por eso, siempre cuando estamos predicando y hacemos esa pregunta, si usted está frente a Dios y Dios le dice, ¿por qué vas a entrar al cielo? Es basado en este texto. El espíritu vuelva a Dios. Esa pregunta la hacemos basado en este versículo. Porque Dios va a decir, bueno, ¿por qué vas a entrar al cielo? Tu alma, ¿por qué va a entrar al cielo? En este momento hay millones y millones de almas en el cielo, excepto de algunos que están en cuerpo y alma. ¿Quiénes están en cuerpo y alma en el cielo en este momento? Es una pregunta. ¿Quiénes están en el cielo en cuerpo y alma? Elías. Elías, muy bien. ¿Quién más? Enoc, Enoc. muy bien. Enoc está en Génesis. ¿Y quién más? El mismo Jesús. El mismo Jesús. Muy bien. Entonces vemos, ellos 3 están en cuerpo y alma. De resto, hay millones y millones de almas en el cielo, como también hay millones y millones de almas en el infierno. Pero la Biblia no muestra de que nadie esté en cuerpo y alma en el infierno en este momento. Solamente hay almas que están en el infierno. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Otra vez volvemos a la primera pregunta, y por eso les dije que íbamos con la Biblia a responder más. Todas las personas que tienen creencias de la vida después de la muerte, creencias extrañas, no. Por mucho que quieran negarlo, van a morir. Y por mucho que quieran negar a Dios, negar al Creador, negar el cristianismo, lo pueden negar, pero de eso no se van a librar. Su cuerpo va a ir al polvo, pero su espíritu, es decir, su alma, va a ir ¿a dónde? A Dios, o sea, a Dios van a dar cuenta. Por eso, cuando entendemos esto, leyendo el Evangelio de Juan, de Hechos y Corintios, leyendo Juan, Hechos y Corintios, y ya sabemos cuáles pasajes, que los leímos hace unos minutos atrás en la explicación de los testigos de Jehová. Vemos que se habla de la muerte como un dormir y ustedes necesitan manejar bien este tema. Nosotros como cristianos necesitamos manejar muy bien este tema. Entonces, hay versículos que usan la muerte como un dormir. Y otra vez, no es un estado de inconsciencia. Así como nosotros cuando dormimos, que soñamos o no nos damos cuenta qué está pasando alrededor. Eso no es. ¿Por qué se usa el término dormir? Porque se va a despertar, es decir, se va a resucitar. Entonces, en el caso de Lázaro, ¿qué aprendemos? Jesús lo resucitó. En el caso de Esteban, es un ejemplo diferente. Él va ¿a qué? A resucitar. Él todavía no ha resucitado. Él va a resucitar cuando Jesús venga por segunda vez. Y en 1 Corintios, pues está hablando de que vamos a resucitar cuando Él venga por segunda vez. Entonces,
ustedes como líderes, nosotros como líderes, como consejeros, cuando alguien tenga problemas con esta doctrina, ¿qué va a pasar después de la muerte? Pues ya sabemos, Eclesiastés 12:7. Pero también vamos a resucitar. ¿Y cuándo va a ser eso? Pues recuerden que aquí estamos viendo la escatología. ¿Y qué es la escatología? Es la doctrina que enseña todo lo de los últimos días. Vamos a ir a la Biblia, 1 Corintios 15:20, que nos dice. Cuando tenga el momento de puntos varios, me da un chancecito que quiero comentar. Claro que sí. 1 Corintios 15:20, ¿qué dice? ¿Puedo? Dale, Zoilo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Muy bien. Cristo ha resucitado, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Es una primicia, es como el primero de los que durmieron, es decir, de los que han muerto. Ahí está la esperanza. Entonces, nosotros cuando hablemos de cómo creen los testigos de Jehová y con los ejemplos que vimos en la pregunta 1, pues aquí tenemos respuestas. Y quiero que analicemos bien lo que nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 17. Es muy interesante. Los de Tesalónica, ¿por qué Pablo tuvo que escribir a los tesalonicenses? Porque ellos eran cristianos y estaban esperando que Jesús viniera. Ya estaban escuchando por ahí, Jesús ya vino, Jesús ya vino. Y ellos se miraron unos a otros y dijeron, si Jesús ya vino, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Por qué no nos llevó? ¿Cierto? Entonces Pablo tuvo que explicarles que todavía no era el tiempo. Y vamos a leer, y este pasaje es muy interesante que siempre lo tengan bien claro en cuanto a la resurrección, a lo que va a pasar en los últimos días. ¿Quién desea leer 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17? Amén. Dale, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, primero, cuando Pablo dice acá, él no quiere que nosotros ignoremos este tema, es porque, otra vez, esto es doctrina fundamental. Esto es doctrina que hay que tenerla bien claro y creerla y confesarla. ¿Qué dice? Entonces, si Cristo murió y resucitó, pues, ¿qué está hablando? Cuando Jesús venga con él, ¿cierto? Cuando Jesús venga por segunda vez, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué dice? Y es muy claro. Primero, si Jesús viene hoy, si Él viene en este momento, nosotros no vamos a predecer a los que durmieron, es decir, no va a pasar algo primero en nosotros que los que murieron atrás. No, eso va a pasar, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Es decir, si Jesús viene en este momento y
y vamos a ser arrebatados, porque la Biblia sí habla del arrebatamiento, pero ¿cuándo va a pasar? Va a pasar cuando Jesús venga por segunda vez. Nuestro cuerpo va a ser transformado. Es lo que Pablo explica también en 1 Corintios 15. Para ser transformados en cuerpo y alma vamos a ser llevados al cielo. Alguien alguna vez me dijo, eso es ciencia ficción. No me importa que diga que es ciencia ficción, es nuestra fe. Eso es fe. Y mientras que nosotros vamos subiendo, pues ha resucitado mucha gente. Como dice acá, van a resucitar. Y es muy importante que tengamos esa confianza en nosotros. Si morimos, vamos a resucitar. Por eso, el amor que tenemos como hermanos en la fe es muy importante, porque esto es una muestra de lo que vamos a vivir en el cielo. Vamos a estar juntos adorando a nuestro Dios. Si morimos pronto, sin que Jesús venga, pues vamos a estar en nuestra alma, con nuestra alma, alabando a Dios. Pero si Jesús viene hoy o el día que él venga, pues vamos a tener la bendición de estar en cuerpo y alma alabando a nuestro Dios. Entonces, todos estos versículos son muy importantes que los podamos entender, que los podamos practicar cuando sea el momento de defender esta doctrina. Luis tenía una pregunta. No, bueno, ya son dos. Mira, me impresionaste cuando dijiste que en el infierno hay almas. Ahora, hasta el día de hoy hay almas en el infierno. Y otra pregunta. Cuando hablas de arrebatamiento, la palabra en sí, criollo, arrebatamiento, ¿de qué Jesús nos va a arrebatar? Esas son cositas que me gustaría aclarar. Claro que sí. Y bueno, cuando Jesús contó la parábola del rico y Lázaro, ¿te acuerdas dónde está el rico? ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. En el Bueno, ya infierno, ahí sí. está la prueba, ¿sí? Es lo que dice la Biblia, Sí, ¿cierto? Y cuando estudiamos Apocalipsis nos damos cuenta que también hay que muchos están en el lago del fuego, en el Hades, ¿cierto? En el infierno. Por eso lo que les decía ahorita es muy interesante cuando leamos palabras. Hades a veces significa sepultura, a veces significa infierno, ¿cierto? Y cuando hablamos del arrebatamiento, pues mire, acabamos de escuchar en Tesalonicenses, versículo 17, ¿cierto? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Qué significa? ¿Seremos arrebatados de qué? De este mundo. Seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, el arrebatamiento sí existe, pero no como los milenialistas, que ahorita vamos a leer acerca de los milenialistas, que es donde están equivocados. Aquí, ¿cuándo va a pasar el arrebatamiento? Si Jesús viene en este momento. Si Jesús viene ya, no tengan miedo, no tengamos duda de que en cuerpo y alma somos llevados y literalmente, como dice acá Pablo. Pablo, en esta carta, aquí no está hablando de manera simbólica, está hablando de manera literal lo que va a pasar. Vamos a recibirlo a Él en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bien, Luis. copiado. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches, Lisbeth. Buenas noches, pastor. Muy bien, bienvenida. La pregunta 4, como estamos hablando de la doctrina de la resurrección, aquí puede explicar con un sustento bíblico las dos resurrecciones que tiene el cristiano. Y es muy interesante cuando tenemos las preguntas, ¿cierto? Está hablando no de la resurrección del mundo, sino de las dos resurrecciones que tiene el cristiano, o sea, que tienen ustedes, que tengo yo. Y el pasaje que vamos a usar es Juan, capítulo 5,
versículos del 19 al 29. Juan capítulo 5, versículos del 19 al 29. ¿Quién desea leer? Bueno, si me permite, ¿verdad? Bien, dale. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hasta Muy aquí, bien. pastor. Es interesante que el capítulo 5 de Juan, pues Jesús está en el corazón de adoración de los judíos, en el templo de Jerusalén. Y allí en Bethesda, en Bethsaida, Bethesda es que se llama ese lugar donde él curó al paralítico, pues lo estaban acusando porque Jesús dijo claramente que es Dios. Pero Jesús les está explicando a ellos, bueno, ¿cómo podemos creer que Jesús es Dios? Y aquí pues muestra esa relación del Hijo y del Padre. El Hijo nada puede hacer por sí mismo si no lo ve hacer el Padre, porque el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Entonces Jesús está diciendo, yo soy Dios, trabajo con el Padre que también es Dios. Y el versículo 21, pues cuando Jesús está hablando y dice, porque el Padre levanta a los muertos. Entonces aquí ya entramos en el tema que nos interesa. Levantar muertos. ¿Está hablando de qué? Resurrección. Eso es lo que significa la palabra resurrección, ¿cierto? Levantar muertos. Y explica esta coma, esta palabra que está entre estas dos comas, estas comas son explicativas. O sea, les da resurrección. ¿Y qué significa eso? Que les da vida. Entonces dice, así el Hijo a los que quiere da vida. ¿Y cómo así que a los que quiere da vida? O sea, para que alguien pueda honrar al Hijo como honra al Padre, necesita tener vida. Y es aquí en el versículo 24 cuando hablamos de la primera resurrección. Como les dije, que también la podemos llamar la conversión. ¿Y qué es esta resurrección? Esta conversión, cuando usted y yo estamos muertos en nuestros delitos y pecados y tenemos vida. Él nos dio vida, acuérdese, Efesios capítulo 2, versículo 1. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces en el versículo 24 dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá de condenación, mas ha pasado, miren aquí está la clave, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué significa pasar de muerte a vida? Es resucitar. Pero aquí dice, el que oye mi palabra y cree, pues está hablando de la resurrección espiritual. Otra vez, también podemos llamarlo la conversión. De cierto les digo que viene ahora, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo y los que oyeren vivirán. ¿Quiénes oyen la voz del Hijo? El que está vivo espiritualmente. ¿Quién es el que está vivo espiritualmente? El creyente. Entonces, cuando en el versículo 21 le está hablando de que va a levantar los muertos, que ya sabemos qué significa esto, da vida. Pues los versículos 24 y 25 nos hablan de la resurrección espiritual. Y eso es, cuando pasamos de la muerte, ¿cuál muerte es esta? La muerte espiritual. Recuerden ahorita que estábamos hablando de las 3 clases de muerte. Muerte temporal o muerte física, como lo leímos en Eclesiastés 12:7. La muerte espiritual es ser incrédulos. Entonces aquí estamos hablando de esa muerte espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora ya estamos vivos. Escuchamos la voz del Hijo. Y continuamos para hablar de la resurrección física. Ahora dice el versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio. ¿Y cuándo va a hacer juicio? Por eso es muy interesante poder entender estas palabras. Y cuando estamos leyendo, hay que leer con todo el sentido, ¿cierto? Entonces, también le dio la autoridad de hacer juicio, hacer juicio. Esto nos lleva, ¿cuándo va a ser el juicio? Al último día, cuando Jesús venga por segunda vez, por cuanto es Hijo del Hombre. Y nos dice, 28, no os maravilles de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros, mire, los que están ¿a dónde? En los sepulcros, ¿quiénes son estos? Los que están muertos. ¿Cuál muerte? La muerte temporal o la muerte física. Oirán su voz. Y es muy claro, en Apocalipsis vemos esto. Cuando venga Jesús por segunda vez, todos los que estén en los sepulcros, así su alma está en el cielo o en el infierno, pues van a escuchar la voz de Jesús. Por eso la Biblia dice, y todo ojo lo verá. Entonces aquí está hablando de la resurrección física. Y el 29 nos dice, lo que hicieron los buenos saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, esa resurrección la van a tener tanto los incrédulos como los creyentes. Ahora, ¿cómo interpretar quiénes que hicieron lo bueno? ¿Cómo interpretar lo que hicieron lo malo? Pues otra vez, si somos fieles a la palabra de Dios, aquí se nos muestra cómo el Padre nos ve a través de Jesús. Y por eso es muy importante siempre hablar de la doble sustitución de Jesús. Jesús hizo todo lo bueno perfectamente por nosotros. Todo lo que nosotros hacemos hoy en día, el Padre en los cielos, ¿cómo lo ve? Lo ve que nosotros lo hacemos bueno. ¿Y por qué? Por nuestro mediador, por nuestro abogado, por Jesucristo. Él fue a la cruz también y pagó por nuestros pecados. Por eso es muy importante siempre hablar de la doble sustitución. Y una vez más, pues, sabemos que no practicamos el pecado como fruto de la fe. ¿Quiénes hacen lo malo? Los que están incrédulos, los que están muertos espiritualmente. Pues es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, hay 2 resurrecciones. La espiritual, que les he dicho, también lo podemos llamar la conversión, y la resurrección de los muertos. Benjamín. Gracias, hermano. Entonces ahí es donde están equivocados los que dicen llamarse milenianistas, que ellos hablan de, ¿cómo es que me dijeron? De un dominio de Cristo por 1000 años, y resulta que la primera resurrección es espiritual. Lo que yo alcanzo a entender, hermano Henry, es que es la conversión
Esa es mi pregunta. Sí, esa es la Y que la conversión. También muerte la podemos espiritual- llamar la conversión. Sí, Sí, y que la primera muerte espiritual es la incredulidad. sí, estar muertos espirituales es ser incrédulos. Es incrédulo. Ok, muchas gracias. Lisbeth, Sí, Pastor Henry. Yo tengo una pregunta igual respecto a esto. Cuando, bueno, eh, habla acerca de la primera resurrección, que es resurrección eh, espiritual para los creyentes. Esto asemeja también cuando una persona se bautiza, porque ah, pensaría yo que cuando alguien se bautiza, como nos enseña la Biblia, también está creando fe en la vida de esa persona. Entonces, podría también asemejar con eso en cuanto a la primera resurrección, que es crear fe, ¿no? Que lo hace el claro que Espíritu sí. Santo. ¿Me puedes explicar eso? Sí, sí, lo explicaste muy bien. Porque por medio del bautismo, ¿qué creemos? Confesamos, ¿sí? Venimos a este mundo, ¿cierto? Salmo 51, 5. En maldad he sido concebido, en maldad, ¿cierto? Me concibió mi madre. Así venimos en este mundo, muertos espirituales. Y el bautismo nos da vida espiritual. Muy bien, Lisbeth. ¿Bien? Y estamos hablando de los medios de gracia. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pastor, entonces el bautizo, yo siempre, perdón, a veces, aló, Lo escuchamos, aló, lo escuchamos. ajá, gracias, pastor, gracias, gracias. El bautismo, entonces, aparte de lo que ya han comentado nuestros hermanos, no es también, más que todo, el bautizo es pertenecer con esa confesión, es pertenecer a Dios, porque si no te bautizas, no perteneces como hijo de Dios. Y al bautizarte, entras en el dominio de Dios, ¿verdad? Sí, así Allí es. entonces existe la primera resurrección Sí, o, sí. Recuerde, o la primera algo. resurrección, sí, es ahí. Es ahí con el bautismo. Recuerden, Cuando tú la te fe, bautizas, sí, cuando tú te bautizas, aparte de pertenecer a Dios como hijo de Dios, como parte de Dios, ¿verdad? Entonces ahí estás resucitando, es correcto. Sea niño, sea adulto, sea de edad que sea. ¿Es sí, correcto? sí. Y el bautismo, sabiendo cómo se hace, ¿cierto? Uniendo la palabra al elemento, al agua. Yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde los medios de gracia. ¿Cómo Dios nos da la fe? Por medio del Evangelio, por medio del bautismo. Y están analizando muy bien el tema de que allí hay una resurrección espiritual. ¿Por qué? Porque el bautismo nos hace nacer de nuevo. ¿Se acuerdan? Jesús con Nicodemo. Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿qué es nacer de nuevo? San Juan capítulo 3. Y Jesús le dice, el que naciere de agua y del Espíritu, hablando del bautismo. Muy bien, y excelente que hayan hecho esa analogía. Ahora vamos a hablar de los milenialistas. La pregunta 5. ¿Cómo explica usted la resurrección de los muertos a los milenialistas? Mis hermanos, las iglesias reformadas, las iglesias evangélicas son milenialistas. Y esto no es algo nuevo. Cuando usted estudia el milenialismo, eso viene de los días de Jesús. Por eso lo primero que vamos a leer es lo que los antiguos rabinos, o sea, maestros en los días de Jesús, que creían. Por favor, ¿quién desea leer la sección que tengo aquí? Lisbeth. Ok. Dice, ¿cómo será antes del fin del mundo? Así se ha descrito. Al final de esta edad presente vendrá un periodo de felicidad, los días del Mesías.
El Israel rescatado será milagrosamente reunido desde los confines de la tierra y llevado de regreso a su tierra. Los muertos también serán resucitados. Toda resistencia a Dios se concentrará en una gran guerra que se le llevará terrible sufrimiento a Israel. El enemigo asaltará 3 veces la santa ciudad, pero cada vez el asalto será repelido. Al final, el enemigo será completamente destruido. Jerusalén se convertirá en la morada de Israel y todas las naciones acudirán a ella. El nuevo templo que el Mesías levantará será más glorioso que nunca. La tierra producirá espontáneamente las más excelentes cosechas. Todo árbol dará fruto. Todo mal y toda enfermedad y todo lo que pueda hacer daño pasará. La vida será grandemente prolongada. Jerusalén, como residencia del Mesías, será la capital del mundo, e Israel tomará el lugar de las potencias del mundo. Cuando las naciones que hasta entonces hayan dado tributo al Mesías y después se rebelen contra él, serán completamente destruidas por el soplo de su boca. Después comenzará el juicio final. Muy bien, entonces lo que acabamos de escuchar que Lisbeth nos leyó eran los milenialistas de los días de Jesús. Y ustedes pueden notar en esta lectura cómo ellos están hablando de cómo va a ser el mundo en los días del Mesías y que dice va a ser un periodo de felicidad, un periodo de paz, de tranquilidad, ¿cierto? Y también si ustedes pueden analizar, ellos se centran mucho en Israel. Por eso, ustedes saben que en los tiempos recientes, hablamos de 1948, cuando Israel tomó de nuevo ser una nación, porque antes del 48 ellos no eran una nación, ellos siglos atrás habían desaparecido y por todas las guerras que han vivido. Pero en el año 1948, cuando Israel otra vez fue hecha una nación, muchos judíos creyeron que se estaba cumpliendo la profecía de los rabinos antiguos. ¿Y ellos qué creyeron? ¿Y ellos qué creen? Como lo acabamos de leer, hacer. Todos los que son creyentes tienen que ir a Israel. Y estando en Israel es donde se va a vivir ese tiempo de felicidad, porque allá es donde va a estar el Mesías. Y cuando dice que va a haber una gran guerra, que va a haber sufrimiento, y mire cómo comparan a Israel con la Santa Ciudad, y recuerden que la Santa Ciudad, también la Biblia habla de Jerusalén, también habla de Sión. Jerusalén es un tipo del cielo. Sión es una palabra que habla como un tipo del cielo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué va a pasar con el enemigo? Finalmente va a ser destruido. Y Jerusalén, miren, vean bien esto, se convertirá en la morada de Israel y todas las naciones acudirán a ella. Entonces, los milenialistas, y otra vez, mire que estamos hablando de los antiguos rabinos, en la época de Jesús, lo que ellos decían. Todas las naciones se van a centrar en Israel. Y cuando está hablando acerca de que Israel va a tomar el lugar de las potencias del mundo, y perdone que me ría porque estaba leyendo un libro sobre esto y ellos creen que van a dominar el mundo y parte de lo que hacen hoy en día, por ejemplo, lo comercial. Aquí en Colombia y pues creo que en Venezuela también hay muchos judíos que son muy ricos y creo que ahorita pues ellos han estado sosteniendo mucho Venezuela, pero ellos dicen que ahora que están dependiendo mucho de la economía, así van a depender todos de ellos en cuanto a la economía, pero también como nación. Entonces, cuando ya todo el mundo esté dependiendo de ellos, pues ahí es donde el mundo va a ser destruido, todas las naciones serán destruidas por el soplo de la boca de Dios y ahí sí va a comenzar el juicio. Entonces, en los tiempos de Jesús ya se hablaba
de que va a haber un tiempo de felicidad cuando el Mesías venga. ¿Y cuál va a ser ese tiempo de felicidad? Pues otra vez, tomado de Apocalipsis 20, porque siempre todo milenialista toma el número 1000 en Apocalipsis. Y vamos a hablar en unos minutos acerca de esto. Los de milenio, y bueno, ya hablamos los que creían en la época de Jesús, ahora un poco más actual, pues ya como les acabo de decir, ellos, el capítulo 20 de Apocalipsis es el que toman como base por su manera de interpretar la Biblia, porque no interpretan Apocalipsis de manera simbólica, como hay que hacerlo, sino que lo hacen de manera literal. Pues ellos claramente dicen de modo literal que ese milenio son los 1000 años, ¿cierto? Los 1000 años que vamos o que va a venir Jesús y va a reinar con los que son creyentes, con los que han hecho lo bueno. Y también hablan del rapto, ¿cierto? Pero ¿cómo va a ser ese reinado? Pues aquí es donde ellos están equivocados. Pues dicen que antes del último día, antes de que Jesús venga en una forma secreta y no visible, resucitarán los creyentes muertos y los arrebatará al cielo junto con los creyentes vivos y desaparecerán repentinamente, dejando solo los incrédulos y débiles en la fe en la tierra para sufrir después la gran tribulación. Entonces, ellos van a estar con Jesús 1000 años, pasando bien porque Jesús los arrebató. Y los que quedamos acá, vamos a sufrir, los débiles en la fe. Pues ahí caemos nosotros, ¿sí? Porque si vamos a entrar literalmente a lo que ellos creen, pues nosotros hacemos parte de eso. Vamos a quedar aquí en la gran tribulación. Y es lo que creen hoy en día. Pero realmente cuando estamos estudiando todo lo que hemos estudiado esta noche, sabemos que cuando Jesús va a venir, pues la Biblia dice que es en un abrir y cerrar de ojos. Entonces no va a haber un tiempo. Y cuando estamos estudiando Apocalipsis 20, realmente el milenio es la época del Nuevo Testamento. El mismo Apocalipsis lo explica. Entonces, todo este tiempo del Nuevo Testamento, pues estamos viviendo tribulaciones. Por eso la Biblia en Hechos de los Apóstoles dice, es necesario antes de entrar al cielo pasar por muchas tribulaciones. Y son las tribulaciones que vivimos por culpa de nuestro pecado, por culpa de los pecados de los demás. Entonces, realmente nosotros necesitamos entender cuáles son los eventos, y es lo que nos dice la Biblia, que es lo que a nosotros nos interesa siempre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre la escatología, sobre los últimos tiempos, sobre el final del mundo? Pues Jesús va a regresar visiblemente. Jesús no va a regresar ocultamente, escondido, no, visiblemente, con gran poder y majestad. Por favor, vamos a buscar Mateo 24:30, ¿qué nos dice? ¿Quién desea leerlo? ¿Puedo? Dale, Zoilo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces mentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Bien. Entonces van a ver, no va a venir de manera oculta, escondida. Van a ver, vamos a ver al Hijo del Hombre, a Jesús. ¿Sí ven que Pablo, y es lo importante la unidad de la Biblia? Ahorita leímos en Tesalonicenses, Pablo dijo lo mismo. Aquí el evangelista Mateo dijo lo mismo. Mire que no hay dos mensajes diferentes, es el mismo. Bueno, ya leímos un poquito de Juan 5, 27, 28. Dice, resucitarán a todos los muertos, reuniendo sus almas con su cuerpo, porque recuerden que esa es la resurrección, eso es lo que hay que creer. Ya sabemos, todos los creyentes recibirán cuerpos que glorificados y serán elevados para recibir a Jesús mientras Él desciende del cielo. ¿Y esto para a quién va a pasar? Volvemos a lo mismo. Si Jesús viene ya, es lo que nos va a pasar.
Vamos a buscar 1 Corintios 15, 42 al 44, que nos dice. ¿Quién desea leerlo? 1 Corintios 15, 42 al 44. Y luego lees 51 y 52. Ok, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Los que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. 50 y... ¿Cuál me dijo? 52, 51 y 52. Ok, fíjense bien en el ministerio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Y leemos esto y decimos amén. No tenemos que inventar más, ¿cierto? Entonces, si hemos muerto, el día que Jesús venga por segunda vez, vamos a resucitar. Nuestra alma que está en el cielo se va a juntar con nuestro cuerpo, y recordemos en Mateo también que dice, vengan a mí benditos de mi Padre a este lugar preparado para ustedes. Nos va a poner a la derecha. ¿Sí? Si no hemos muerto y Jesús viene ya, pues ¿qué vamos a hacer? Transformados. O sea, esta carne pecaminosa, chao. ¿Sí? Vamos a tener perfección y vamos a recibirlo. Como también lo leímos en 1 de Tesalonicenses 4, 17. Por eso, cuando hablamos de los juicios, hay dos juicios. Y aquí vamos a hablar de, o sea, si leemos Eclesiastés 12:7, el polvo se queda aquí en la tierra, el espíritu vuelve a Dios, pues hay un juicio. Porque recuerden otra vez. Y por eso hacemos siempre la pregunta, si usted muere hoy, está frente a la presencia de Dios, ¿por qué vas a entrar al cielo? Si no confesamos la fe en Jesús, no vamos a entrar al cielo. Iremos al infierno. Pero dice que todas las naciones van a estar delante de Jesús para ser juzgadas. Los creyentes en él, bienvenidos a la vida eterna, mientras los incrédulos serán enviados al castigo eterno en el infierno. Y es lo que les estaba acabando de decir. Cuando venga Jesús va a poner a unos a la derecha, a otros a la izquierda. Nosotros vamos a estar en la derecha, a la izquierda van a estar ¿quiénes? Los incrédulos, los que no creyeron en él. También, ¿qué va a pasar con el mundo, cierto? Dice, vamos a leer 2 de Pedro 3, 10 al 13, por favor. 2 de Pedro 3, 10 al 13. ¿Quién desea leerlo? Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículos del 10 al 13. Lo voy a leer. Dale. Segunda de Pedro 3, 10 al 3. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Muy bien. Entonces, hay que estar preparados. ¿Qué nos dice la Biblia? Pues vivamos vidas piadosas, santas. Y es como vivimos hoy en día, por la obra del Espíritu Santo. Pero ¿qué va a pasar con el cielo, con la tierra actual? Pues dice la Biblia, se va a crear un nuevo cielo, una nueva tierra. O sea, un lugar
perfecto, sin pecado, un lugar donde no va a haber sufrimiento ni muerte. Ahora muchos preguntan, ¿va a ser este mundo? ¿Va a ser otro mundo? Pues la Biblia no da esos detalles. Lo que la Biblia dice aquí en Pedro es que lo que vemos, lo que conocemos, va a ser destruido. Y no sabemos si esa nueva tierra o nuevo cielo, nueva tierra va a ser acá o va a ser en otro lugar. Y eso en el fondo no nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa? Que no vamos a estar, que vamos a estar sin sufrimiento, que vamos a estar sin pecado, no vamos a volver a pasar por la muerte. Vamos a amarnos perfectamente, vamos a poder adorar a Dios perfectamente. Y el último pasaje para esta noche, en 1 Corintios 15:52, ¿qué dice? Amén. Dale. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Palabra de Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces al milenialista, que hay que mostrarle de que cuando venga Jesús no va a ser un proceso que consume mucho tiempo, no va a ser eso. Todo va a ser que en un abrir y cerrar de ojos. O sea, eso va a ser así, ser de una. Y estos versículos les van a servir a ustedes de apoyo para aquellos que son milenialistas, que hay que enseñarles. Que hay que enseñarles que a Jesús todo el mundo lo va a ver, que falta una venida. Por eso Jesús, cuando hablamos del Adviento, el advenimiento, pues celebramos, en el Adviento, ¿qué celebramos? Cuando Jesús vino por primera vez y todos los textos están enfocados a la segunda venida. También, ¿qué va a pasar ese día? Vamos a resucitar. ¿Qué más va a pasar ese día? Si no hemos pasado por la muerte, nuestros cuerpos van a ser transformados y en cuerpo y alma vamos a subir al cielo. También, ¿qué va a pasar en ese día? Jesús va a ponernos a su derecha. Venid benditos de mi Padre a este lugar preparado para ustedes. También, ¿qué vamos a ver ese día? Todo lo que vemos va a ser destruido. También, ¿qué vemos en ese día? Que va a ser un abrir y cerrar de ojos. Bien, hermanos, espero que este estudio de Corintios en esta noche pues hayan podido crecer más. Yo también he crecido mucho con este tema y hay mucha tela que cortar del milenialismo. En Academia Cristo hay un libro que se llama El Milenio, pueden profundizar más, pueden leer más. Aquí estamos viendo, pues igual podríamos pasar horas y horas y horas hablando de todo este tema, pero sabemos que siempre los tiempos son limitados, pero otra vez les animo para que sigan creciendo más en la fe. Bueno, invitamos a nuestro hermano Zoilo para que nos despida con oración. Quería comentarte algo Dale. antes de partir. Dale. Me supongo que los milenialistas es una doctrina, es un grupo, es una secta. Ok, pero también pienso que en toda la doctrina hay personas que creen como los milenialistas, ¿verdad? Por ejemplo, no quiero atacar a ninguna doctrina, pero un estudiante para pastor que pertenece a la iglesia pentecostal, ellos alegan, bueno, él lo alega, y como él muchos, que son el pueblo escogido de Dios. Óigase bien, usted lo ha escuchado, ¿verdad que sí? Ellos son el pueblo escogido de Dios. No hay más nadie. Aquí los luteranos nos quedamos afuera. Los pentecostales son el pueblo escogido de Dios. Y esos son los futuros israelitas. Muy bien. Esos ya se salvaron. Esos ya están salvados. Porque supuestamente son los escogidos. Y a mí me dijo que si él me llegase a ver en el cielo, a mí me lo dijo, si yo te llego a ver en el cielo, por casualidad, voy a hablar con quien sea
y te voy a poner la piedra, porque tú no puedes estar ahí. Entonces, eso es lo que dijo este pastor pentecostal. Entonces yo pienso que, ¿qué tal? ¿Qué opinas de eso? Yo lo voy a sacar a usted a punto de escoba, hermano. Sí, y es preocupación porque casi todas las doctrinas hoy en día creen esto, creen cosas locas de la venida de Cristo y quiénes van a ir al cielo y quiénes no. Y mire, pues él no va a ir al cielo, con esa fe no va a ir al cielo, porque ¿por qué vamos al cielo? Es por la fe en Jesús, así de sencillo. Entonces, pues hay que orar por esas personas y eso es un problema serio, porque ustedes se van a encontrar mucho milenialista, muchos que van a llegar al grupo sembrador, tal vez que vienen de iglesias reformadas, iglesias evangélicas, van a venir con esta doctrina. Y por eso estamos estudiando acá, para que tengan estos pasajes bíblicos, para explicarles con amor. Y si ellos dicen, yo no creo eso, pues, ¿qué le vamos a decir más? Ya eso es cuestión de ellos. Que peleen con la Biblia, como dice un hermano pastor. Y nosotros simplemente cumplimos la misión de contar lo que dice la Biblia. Muy bien. Perdón, ¿Alguien hermano más? Henry. Sí, Benjamín. Perdón. Sí, Benjamín. Iba a hablarle gracias, hermano Henry. No, es que, bueno, la Biblia es evidente que no necesita que nosotros la defendamos, que peleen con la Biblia, porque una espada fuerte y poderosa y bien afilada es Efesios 2, capítulo 8 y 9. Con esos versículos nomás nosotros nos protegemos y es evidente que ellos desconocen la doble sustitución de cualquier manera. Ese era mi comentario, hermano. Muy bien. Lo puedes despedirnos con oración. Bien, gracias, mi hermano. Estamos orando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, bendito Señor, te damos gracias por tenernos reunidos alrededor de tu palabra en esta noche, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Reconocemos que somos pecadores. Nosotros pecamos de pensamiento, palabra, obra, culpa. Límpianos, lávanos con tu preciosa sangre nuestros pecados, Señor. Y también, Señor, te pedimos que sea usted que nos vaya guiando cada día más en tu palabra, que es el alimento espiritual, que nos dé la ley y evangelio cada día para seguir. Gracias te doy por este día, mi Dios amado, y bendice a todos, a mi hermano Pastor Henry, para que siga cada día dándole más sabiduría para que nos vaya enseñando, y también bendice a todos mis hermanos del grupo, del seminario que estamos estudiando, y también bendice a todos mis hermanos en la fe, y también bendice a todos los que no se han podido conectar en esta noche. Señor, gracias te doy por este día maravilloso que tú nos regalas, un día más de vida para seguir perseverando aquí en la tierra. Y también, Señor, que sea usted obrando en cada uno de nosotros para seguir aprendiendo cada día más el evangelio de cada día, Señor. Y también te damos gracias por darnos vida y salud. Y también te damos gracias por que nos mantengas firmes en la fe, Señor. Gracias por el estudio de esta noche que hemos recibido sobre la resurrección de Jesucristo de 1 Corintios capítulo 15, Señor. Que sea todo esto en beneficio para ir aprendiendo cada día más, para poder explicar a otras personas, Señor. Gracias por todo. Que todo el honor y la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oramos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos, Lisbeth, puedes despedirte. Amén. Muchas gracias, profesor Henry, y muy interesante todo. Voy a ver la parte primera que no pude conectarme, pero gracias. Que Dios les bendiga y estamos el día viernes, Dios mediante. Bendiciones. Benjamín. Colosenses capítulo 2, versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de, pero el cuerpo es de Cristo, palabra de Dios. Gracias, hermano Henry. Me quedo corto en gratitud a Dios, a ustedes en nuestro camino. Muchas gracias a mis hermanos.
Bendiciones a todos. Zoilo. Bien, mi hermano, ha sido de gran bendición en esta noche de haber aprendido más porque hay bastantes, me falta bastante de ir, ¿cómo se llama? Todavía del milenialismo. Pero me falta bastante de ir aprendiendo porque hoy día quedó más claro que yo estaba con duda. Pasado, ¿cómo se llama? Estos 2 días batallando, pero bueno, ya quedó más claro. Entonces yo le agradezco mucho. Entonces que Dios nos bendiga a todos mis hermanos en la fe. Que pasen una linda noche. Entonces estamos listos para el próximo viernes. Nos vemos. Gracias, mi hermano. Bendiciones para todos. Luis. Bueno, gracias, pastor. Primeramente a nuestro Dios Padre Trino, que es el que permite que esto esté ocurriendo. Y gracias de verdad por ser nuestro pastor guía, nuestro pastor consejero, nuestro pastor de enseñanza. Gracias, querido grupo, querido equipo. Aquí nos veremos el próximo viernes. Dios mediante. Chau. Lester. Bueno, feliz y bendecida noche. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes que con ese aporte pues vamos edificando más en el conocimiento de la palabra de Dios y sobre todo usted, pastor, pues que con toda la disponibilidad que tiene para estarnos guiando. Buenas noches. Diosnel. Yo creo que Eva- agarró la moto y se fue. Eduardo. Buenas noches, bendiciones. Gracias por sus oraciones. Sigue todavía mi lucha en los estrados judiciales, pero mi futuro está en las manos de Dios. Bendiciones, gracias por todo, pastor y hermanos. Dios les bendiga. Una buena noche en el Señor. Seguimos en contacto. Pásame esa grabación ya. ¡Wow! ¡Ya! Estamos hablando de bendición.